Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este domingo celebramos la Jornada Mundial de la Palabra de Dios, una celebración querida por el Papa Francisco para que en la Iglesia Católica todos los bautizados nos hagamos conscientes de la importancia de la Palabra de Dios escrita, pero también de la Palabra de Dios que es transmitida vitalmente para la vida del mundo, pero particularmente para la vida de cada uno de nosotros los cristianos. No conocer la Escritura, decía el grande San Jerónimo, es desconocer a Cristo mismo. Pues la liturgia de hoy, las lecturas que se proclaman el día de hoy, tercer domingo del tiempo ordinario, no podían ser más acertadas, más oportunas para la celebración que acabo de anunciar. En la primera lectura, nosotros encontramos ese episodio que es emocionante. Esdras lee la palabra de Dios ante todo el pueblo, después de haber tenido un grande fracaso, 70 años de exilio, que ha ocurrido justamente porque especialmente las autoridades del pueblo de Israel, los reyes, pero no solo, el pueblo en general, se ha olvidado de la palabra de Dios. Se ha olvidado de esa palabra que les constituye como pueblo, que les da una identidad y que les da también una razón de ser. Y poco a poco llega la catástrofe que es finalmente este exilio, esta deportación a Babilonia que dura 70 años. A la vuelta de este grande fracaso, de este error inmenso, redescubren la palabra de Dios y entonces nos encontramos con este momento sublime en el que la asamblea del pueblo se reúne y Esdras lee la palabra de Dios por todo el día y el pueblo de Israel se redescubre, se reencuentra con esa palabra. Viene el momento también de la explicación de esa palabra, que le da el sentido a esa palabra. En el Evangelio de hoy, en cambio, nosotros nos encontramos con Jesús que llega a la sinagoga y según el orden sinagogal, toma el libro de la escritura del profeta Isaías, desenrolla el rollo, lee la profecía que habla justamente de la llegada del Mesías, que habla justamente de esa luz que llega para los ciegos, para esa voz que llega para los sordos. Y una vez que proclama esa palabra, enrolla el rollo y lo devuelve a los sirvientes. Este episodio no es menor, porque este enrollar el rollo quiere decir que el tiempo de la profecía se ha acabado y llega ahora ya el tiempo del cumplimiento. Esa palabra que ese pueblo ha conservado en sus oídos, según el Shema Yisrael, ese pueblo que se ha preparado para este momento, le toca ver el momento en el cual esa palabra se hace presente, está delante de sus ojos. Y es Jesús el que explicará el sentido de la palabra, el sentido auténtico de esa palabra, que es Él mismo. Se acaba pues el tiempo de la profecía y llega el tiempo del hoy. Porque la palabra de Dios exactamente es el sentido. La palabra de Dios lo que hace es interpretar el hoy de nuestra existencia. O sea, no es solamente aprender la palabra de Dios para comprender unos textos antiguos, no se trata solamente de comprender o de tener unos conocimientos o unos valores morales que están ahí contenidos, aunque sean importantes y mucho para nuestra vida.
se trata de algo más radical. La palabra de Dios es el punto que interpreta el hoy de nuestra existencia, que le da sentido a nuestra existencia. Y esa palabra es Jesucristo, Señor nuestro. Es Él quien en este momento anuncia y le da, es la clave de lectura de nuestra vida en cuanto que es Dios providente, el que guía la historia, en cuanto que es Dios providente, el que nos da ahora la posibilidad de comprender el sentido de las Escrituras, que como te digo, no es solamente un sentido teorético, sino es sobre todo el sentido de la vida misma en Cristo Jesús. Este Señor nuestro nos muestra que esa palabra de Dios es la luz que ilumina a los ciegos, es esa palabra que es escuchada también por los sordos, es esa palabra en la que fue creado todo y que sin embargo sigue manteniendo todo en la existencia. Pero vamos a profundizar aún más en este sentido de la palabra que Jesucristo nos revela. El sentido de la palabra que es justamente esa palabra encarnada, que es el sentido de la encarnación. Es revelarnos el valor de nuestra propia vida, de nuestra propia historia, el sentido de las diferentes encrucijadas en las que nuestra existencia se encuentra. Es en tal manera que la palabra es hoy, no es un recuerdo del pasado, sino es hoy, es nuestra propia vida, esa palabra de Dios. Cada uno de nosotros está llamado a hacer esa palabra que transmite la providencia de Dios. Nosotros vivimos ahora, por ejemplo, tiempos muy difíciles. ¿Y quién nos revela el sentido de esta tribulación en la que nosotros estamos atravesando? Es la palabra, es Jesucristo que nos muestra que el camino de salvación para nosotros, hoy, aquí, ahora, es justamente esta tribulación, que es camino de liberación, porque la palabra, ese es el mensaje de la palabra siempre, una liberación que está a llegar, una liberación que está realizada. Entonces, este domingo de la palabra, queridos amigos, es una invitación para cada uno de nosotros, para que no solo escuchemos la palabra, sino que aprendamos a hacer nosotros mismos esa palabra, porque nuestra vida es esa palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que le da un sentido, un rumbo, una dirección, una ruta a nuestra propia vida y a las diferentes encrucijadas y circunstancias en las que nos encontramos, como te decía apenas hace un momento, esta tribulación por la que atravesamos ahora, pero que es siempre, a la luz de la palabra, un camino de liberación, un camino de salvación, el camino de la providencia de Dios que está en medio de nosotros. Esa palabra es hoy, es actual, es Jesús de Nazaret. Pues que el Señor Jesús nos conceda en este domingo que tú y yo pasemos de la escucha de la palabra a ser palabra de Dios, porque lo importante es eso, es nuestra vida, es que esa palabra nos revela el misterio de nuestra propia vida, el misterio de quiénes somos nosotros, de nuestra propia identidad, igual que hizo en aquella grande asamblea en donde Esdras leía la palabra de Dios al pueblo de Israel. Que María Santísima, que dio escucha a esta palabra de Dios, a quien agradecemos esa disponibilidad en cuanto representante óptimo de nuestra humanidad, nos ayude a ti y a mí a ser palabra de Dios, porque nuestra vida se convierte en eso, en la palabra de liberación que Cristo pronuncia. Así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.